Pues vamos ya con nuestro espacio ¿Dónde está la pasta?, donde cada día te demostramos uno de mis lemas principales, que siempre hay dinero para un buen proyecto y un buen emprendedor. Y aquí seleccionamos para ti las mejores alternativas. En lo que va de año, la inversión en startups en España alcanza casi los 1.700 millones de euros. Detrás de estos números hay miles de ideas, de ilusiones, miles de horas de trabajo y de emprendedores valientes que quieren cambiar el mundo. Y afortunadamente, de inversores dispuestos a apoyarles. Hoy te traigo uno de esos fondos que más nos gustan porque están cerca de los emprendedores en sus fases más tempranas, cuando más difícil es levantar financiación. Vamos a hablar con Enrique Penichet y Raquel Bernal, socios fundadores de Draper B1, el Human Venture Capital ligado a Silicon Valley, que cerró 2021 con más de 6 millones de euros invertidos en una veintena de startups. Enrique, Raquel, bienvenidos. Muchísimas gracias, Mariló. Bueno, ya tenía yo ganas de teneros aquí, que vivís por ahí, por partes del mundo, así es que hoy os tengo aquí en Madrid. Enrique, cuéntanos, ¿qué es Draper B1 y cómo ha sido esta evolución? A ver, para los que no están tan metidos en el entorno, ¿no?, de inversión, Draper B1, que es en inglés Draper B1, porque venimos de yo lo españolizo todo. Yo ya sabéis que... ¿Vale? Pero básicamente al final somos un vehículo de inversión donde tenemos unos inversores, sí, para los que luego nosotros trabajamos buscando los mejores proyectos, invirtiendo, ayudándoles a crecer y después pues desinvertimos, ¿no? Entonces, desde Draper B1, como bien decimos, lo que nos distingue de otros vehículos de inversión regulados por CNMV, etcétera, es que nos gusta estar muy cerca del emprendedor. Llegamos en una fase muy temprana y nos gusta ser ese inversor de cabecera al cual pues, le llaman por las noches para contarle pues, esos problemas y esas inquietudes que tienen. Claro, es lo que yo decía, por eso me interesaba tanto también rescataros y traeros aquí, ¿no? Al final esa fase es la más complicada de encontrar inversión, financiación. Entonces, encontrar vehículos, tener vehículos que apoyen esta fase inicial es maravilloso, ¿verdad, Raquel? Sí. Y es lo que hacéis desde Draper. Sí, bueno, a ver, nosotros al final empezamos a invertir hace 10 años e invertíamos en startups todavía más tempranas. O sea, nosotros Presemilla. Claro, entonces realmente en ese momento nosotros estuvimos de la mano de los emprendedores, de eso, bueno, 4 meses en un programa de aceleración. O sea que los que estamos ahora en Draper B1 venimos de abajo, ¿no? Entonces sabemos lo complicado que es para una startup arrancar y empezar a tener métricas y, bueno, y luego conseguir financiación. Entonces, bueno, ahora sí que estamos en esa fase ya de, pues, como ha dicho Enrique, de inversión, ¿no?, directa en etapa temprana. Pero sí, o sea... Sí, me recordaba, ahora que oía sí, el tema de la aceleradora de Iker Casillas, sí, me recordaba un poco eso, nuestros inicios hace claro, 12 años, que fue cuando fuimos, pues eso, la primera aceleradora en España y cómo estabas ahí en esas fases súper iniciales, ¿no? Sí, los que lo hemos vivido también. ¿Cómo habéis vivido vosotros esa evolución en estos 10 años? ¿Qué es lo que más ha cambiado en el ecosistema? Porque hace 10 años, cuando yo empezaba, es que ni siquiera la palabra startup existía, ni ecosistema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Casi ni emprendedor. Sí. Ni emprendedor, o sea, sí, lo hemos creado, y desde luego aceleradora, es que tenía que explicar, esto hemos y comentado, mentor, perdona. Cuando empezamos buscaban aceleradora en Google y salía aceleradora de partículas. No salía para nada aceleradora de negocios. Entonces, eso ha evolucionado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos, pues también la red de Business Angel que había, pues había pocas decenas de personas. Ahora hay centenares de personas en cada una de las redes de Business Angel. A nivel de startups, también ahora llegan muchísimo más preparados. Hay mucho conocimiento online y entonces llegan muchísimo más preparados. Y entonces, claro, lo que entonces nosotros aportábamos en aquella fase, ahora ya en gran parte no es necesario, ¿no? Por eso también decidimos movernos un poquito, ¿no? Claro. Hay un momento que vosotros empezáis pues bueno, con esta aceleradora, pero en un momento os unís al Draper americano. ¿Cómo ha sido también esa incorporación y os convertís en el primer Draper en Europa? Contadnos un poquito cómo ha sido esa evolución y lo que hacéis ahora. Bueno, al final nosotros siempre hemos tenido claro que teníamos que tener una propuesta de valor, ¿no?, como cualquier startup. Claro. Y entonces estamos convencidos que en España hay un talento brutal, pero claro, que el mercado pues, no es suficientemente grande como para poder. Entonces nosotros nos unimos a esta red
para seguir buscando talento local, perdón, que es lo que conocemos y lo que sabemos que es muy bueno, pero ponerles herramientas para que jueguen en un tablero internacional, ¿no? Entonces, de ahí unirnos a esta red internacional de fondos que al final te dan pues todo, conocimiento de qué está pasando desde Estados Unidos hasta India, y luego pues esa red de inversores, también tiene una parte de corporates, ¿no? Que también es muy interesante para esas startups. Nosotros al final estamos focalizados en startups que tienen un fuerte componente B2B, ya sea como modelo de negocio o como partner. Entonces, claro, tener corporates de escala internacional que quieran conocer innovación, estar cerca, aquí, ¿no? Pues a nosotros eso nos pareció súper interesante y la verdad que ha sido desde hace pues ya casi 3 años, 4, que estamos unidos a la red. La verdad que ha sido un antes y un después, sí, sí. Sí, y eso, ya hace año y medio, 2 años, ya quisimos ponerlo patente en el nombre, ¿no? Y hicimos ese rebranding. Sí. Contanos entonces cuál es vuestra tesis de inversión para que nuestros espectadores sepan que pueden enviar a Draper. Bueno, como decía Raquel, nos gusta buscar a esos emprendedores españoles con visión y ambición global. Entonces, yo creo que gran parte del análisis de inversión que hacemos es más ese... Solemos decir que lo que estamos haciendo es analizar los equipos, analizamos personas. Entonces, lo que nos gusta es ver que efectivamente estas personas tienen capacidad de enamoramiento, ¿vale? Porque al final su capacidad de persuasión es lo que va a hacer que luego en el futuro pues persuadan a los clientes, persuadan al mejor talento y persuadan a los mejores inversores, ¿no? Y puedan acompañar todo ese camino, ¿no? Y que tienen entonces también esa visión global donde nosotros vamos a poderles dar esos ingredientes y ellos van a poder avanzar con esos ingredientes hacia esa visión que nos han comentado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante. Y luego la segunda parte es, dentro de su background y con la idea que te presentan, la respuesta que tenemos que responder nosotros o que ver cómo respondemos es cuán grande realmente puede ser esto, ¿no? Cuán grande es el sueño, ¿no? Claro, cuán grande se puede hacer esta empresa realmente, porque al final cuando inviertes desde vehículos tienes que desinvertir y conseguir el retorno a tus inversores, los múltiplos, entonces estamos hablando de que tienen que ser negocios pues muy escalables y muy grandes, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros nos centramos en negocios digitales, que en su mayoría, como decía Raquel, estamos bastante orientados también al B2B, soluciones de servicios cloud, o sea, lo que se llama SaaS, ¿sí? B2B SaaS. Luego también tenemos negocios que son ya un poco más pues, tipo marketplace, donde interactúan pues, distintos players, normal, marketplace de servicios, no Amazon, ¿sí? ¿Vale? Y servicios bajo demanda, ¿no? Entonces, dentro de eso pues, somos con tema de inteligencia artificial, blockchain, que le da siempre ese diferencial a la hora de poder entrar con una ventaja competitiva tecnológica en el mercado. Sí, no entramos en productos con hardware, con productos físicos, no solemos entrar. O sea, realmente un poco buscamos esa escalabilidad y también nuestro expertise va por ahí. Entonces, que se pueda aportar. Y el toque de B2B que también podemos aportar porque con esa conexión del equipo que tenemos en San Francisco que da soporte a todos los fondos Draper y que está conectado pues, con todos los corporates que tienen allí la innovación, ¿no? Bueno, desde luego de nuevo ese círculo que apoya y que es ese granito más al ecosistema. 6 millones en 2021, creo que 2022 también habéis empezado fuerte. Raquel respira y suspira hondo. Bueno, y los números, que creciendo el ecosistema, ¿sois optimistas? Cuéntame, Raquel, que ese suspiro ha dicho todo. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos doblado, triplicado casi el equipo de inversión. O sea, realmente ahora ya, hablabas de 20, pero llevamos ya 30 startups invertidas con el nuevo fondo. O sea, es una velocidad bastante buena. Hay mucho en el mercado, hay mucho interesante, la verdad. Y bueno, optimistas, sí. O sea, al final nosotros ahora tenemos muchos retos, tenemos que seguir invirtiendo, pero también seguir sobre todo acompañando a las startups que ya hemos invertido, ¿no? Claro. Que al final lo que llamamos ese portfolio management, o sea, de todo, ahí seguir, no mentoring, sino bueno, al final visión de acompañamiento global, ¿no? Y efectivamente ver esas próximas rondas, si necesitan, cuando necesitan, cómo, o sea, realmente. Sí, bueno, entonces convocatoria abierta siempre. Sí, siempre. Sí, además eso sí. Claro, siguiendo un poco la línea, entras en nuestra web, Draper B1, o sea, draperb1.vc, sí. y ahí hay para presentarnos el proyecto y entonces nosotros lo evaluamos, ¿no?
Os lo evalúa un Human Venture Capital, que así se definen. Contarnos esta parte humana, aunque ya la estamos viendo, es esta parte cercana, se ha vivido, ¿no? Cuando lo has vivido es que Claro, está cerca, ¿verdad? A ver, Sí. como decíamos, nacimos como aceleradora, pero aceleradora en el modelo más estricto tradicional, que los teníamos en nuestra oficina. Sí. O sea, teníamos una oficina, venían con las convocatorias y teníamos pues 7, 8 proyectos cada 2 veces al año en la oficina. Eso quiere decir que teníamos como 40 personas allí en la oficina y los tienes allí durante 4 meses, con lo cual es que te vuelves parte de su equipo, te Claro. integras mucho, conoces mucho a las personas y eres uno más, ¿no? Que lo vive desde el principio y les ayudas y te remangas y tal. Esto, claro, cuando en 2016 cambiamos un poco y dejamos de hacer eso para ser solo ya más la parte inversora, ¿no? Porque empezaba a haber muchas aceleradoras y nosotros queríamos el mejor talento independientemente de donde estuviera, ¿no? Entonces poder atraerlo después, en una fase un poco posterior, ¿no? Ya con los Business Angel, en esa parte de Super Angel. Entonces, quisimos mantener en parte y entonces hacíamos lo que llamamos las B-Booster Weeks, que es una semana con nosotros para que nos conozcamos, para Claro. ver el alineamiento antes de invertir, ¿no? Llegó el COVID, ¿vale? Entonces dejamos de hacer las semanas de las B-Booster Weeks, pero tratamos de mantener esto. Como decía Raquel, no hay startup que no invirtamos que no nos hayamos tomado una cerveza antes. Desde luego, sí, como no puede ser de otra manera. No puede- O sea, es ahí donde se... Y que hacen nos los gusta lazos. generar esa relación, como decía antes, para que luego te llamen y puedas ayudar y que seas top of mind. Es que tampoco sabemos hacerlo de otra manera. O sea, Sí, es sacrificado. pero Tenemos no- seten- Es sacrificado, pero tenemos es así. muchas startups en el portfolio y seguimos dando... Ese cariñito, esa humanidad y esa parte, oye, los números tienen que estar, evidentemente son importantes, pero tiene que estar también Sí. el otro lado. ¿Y cuántos errores no habremos cometido en estos años? ¿Cuántos errores? Decimos 10, 15, los que llevamos, bueno, ¿cuántos? ¿Y cuál es ese mejor error, como dice vuestro documental, del que aprender, ¿no? ¿Os parece que veamos? Vamos a compartirlo con los espectadores y ahora lo contamos, el documental que habéis preparado para aprender de los mejores errores. Fuimos directamente a los Venture Capital más importantes sin tener absolutamente nada de documentación preparada. Estuvimos como 4 meses desarrollando la aplicación, lanzamos, nos quedamos así mirando pues, la página de analítica en la que venían los usuarios y yo creo que no entró ni mi padre. Mi mayor error creo que fue lanzar un producto al mercado sin saber si realmente había alguien interesado en él. No calibrar bien tus compañeros de viaje. Llegar tarde a entregas, no desarrollar en tiempo lo que pensábamos desarrollar. Mi mayor error ha sido no dejarme aconsejar. El primer error creo que sería no cuidar más a tu equipo, que es el alma del proyecto. El segundo error te diría que puede ser escuchar demasiado a los demás. Mi padre es psicólogo, ¿no? Y cuando decidí dejarlo todo el mundo de la arquitectura para empezar a arrancar en el mundo de las criptomonedas, me pidió si por favor podía ir a un amigo suyo que era psicólogo. Yo accedí, obviamente, para que mi padre no se pensara que estaba loco. Y bueno, básicamente acabó comprando criptomonedas. Creo que el fracaso es un tema tabú en España. Si miramos Estados Unidos, por ejemplo, es todo lo contrario. Parece que cuantas más veces hayas fracasado, más interesante eres como perfil. Trapper no tiene miedo al fracaso y es el primero que te anima a hacer apuestas, a tomar riesgos para poder mejorar y seguir creciendo. Esto no deja de ser como el método científico. O sea, tú haces la hipótesis, la pruebas y sale bien o sale mal. Y entonces recoges los datos y reformulas una nueva hipótesis que la vuelves a probar, ¿no? Cuando nadie creía en nosotros, ellos fueron los que realmente apostaron por nuestro proyecto y han estado siempre al pie del cañón con nosotros. Mi mejor error es equivocarme cada día probando cosas nuevas porque creo que ese es el camino para aprender. Pues aprendiendo de los errores es como mejor se aprende. Mi mejor error. Nos encanta este documental, contarnos la historia de este documental y queremos saber vuestros mejores errores. Si os parece, le damos la bienvenida a Miguel Moneo, que en este tiempo le he metido en plató. Miguel Moneo, el CEO del Campus 360 Inversor, que también ha cometido unos cuantos errores. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Marito. Ahora lo vamos a hablar. Contarnos de este documental, Raquel.
Bueno, al final el documental, una productora se acercó a nosotros, ¿no? Porque quería, sobre todo, desmitificar, ¿no? Que el error es negativo. O sea, algo que en Estados Unidos, nosotros tenemos mucho contacto, está visto incluso positivamente, ¿no? Porque saben que del error se aprende. Pero aquí en España, hombre, ahora sí que es verdad que ya, bueno, pues el ecosistema no es lo que era, ¿no? Y entonces ya se va entendiendo que, de hecho, un check positivo cuando evalúas una startup es Second Time Entrepreneur, ¿no? O sea, es emprendedor de segundo, ¿no? Porque ya sabes que hay cosas, errores que ya no va a volver a cometer, ¿no? Y entonces un poco nació ahí, de oye, ¿por qué no contáis esto para todo el mundo, ¿no? Para la gente? De hecho fue un poco, ellos querían hacer un documental sobre emprendedores y empezaron a hablar con nosotros. De repente les pareció fascinante esa parte de testimonios reales, ¿no? Y de cómo habla la gente del error y del volver a levantarse y volver a probar dentro de este ecosistema emprendedor, ¿no? Y entonces focalizaron ahí un poquito más. ¿Sigue siendo tabú el error en España? En general sí. Sí, por eso, o sea, para ellos que no están metidos en el mundo nuestro, pues les llamó tantísimo la atención que dijeron vamos a focalizar en esto porque creo que es donde más podemos sumar al transmitir al mass market, al transmitir a la gente en general. Miguel, está cambiando la tendencia, tú también como mentor estás muy cerca de los emprendedores e inversor. ¿Está cambiando la tendencia o todavía queda recorrido? Hombre, iniciativas como estas ayudan, desde luego. Queda recorrido, Mariló, queda muchísimo. Es cierto que hay muchos emprendedores de segunda o de tercera, no división, sino más que repiten. Y efectivamente son ellos los que tienen presentes los mayores problemas de errores que hayan cometido. Nosotros desde el campus lo decimos muchas veces. Aquí lo que te ayudamos es a no cometer los mismos errores continuamente y aprende de la gente que ya ha pasado por ellos, para no caer en estos. Ese es el espíritu de este programa, ya lo sabéis. Claro, porque la diferencia es que te lo cuenten en un aula o la diferencia es que lo hayas vivido y te lo cuente alguien que lo ha sufrido, que no haya podido pagar las nóminas, que no haya sabido montar su negocio, que no haya podido cerrar esas ventas. Esa es la grandísima diferencia, gente que haya pasado por ahí y te lo cuenten directamente. ¿Cuál es el mayor error, por así decir, o si no el mejor, el mayor error que cometen, o el más repetido, que cometen los emprendedores cuando se acercan a un fondo como Draper Big One? Enrique. A ver, bueno, si lo que dices es el más repetido. Sí. El más repetido ¿Cuál es? No tengo competencia. Vale, chicos, eso lo hemos dicho muchísimo en este programa. La competencia, siempre hay competencia, siempre. O sea, que lo siguen diciendo, ¿no? Sí. El otro día, no sé, estuve en un evento y hablaban del decálogo, ¿no? Y hacían un poco como la traducción y las cosas que no se podían decir, ¿no? Entonces era como decían, oye, no tengo competencia. No ha hecho un buen estudio de mercado. Ya está. Esa era la traducción, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál se repite más? A ver, yo en mi caso, como lo he vivido, porque yo soy antigua emprendedora, entonces yo lo que no quiero es que cometan los errores que yo cometí. Que en mi caso fue, pues eso, no tener un modelo de negocio claro, ¿no? Y no saber dónde me metía. O sea, ¿tú qué tienes? Un marketplace, peer-to-peer, B2B, B2C, ¿qué supone cada negocio? O sea, pues tanto a nivel de inversión, o sea, entonces eso a veces, y más hemos pasado unas épocas con pues mucha liquidez, mucha inversión, entonces es como, bueno, yo soy una startup, tengo algo, bueno, pues voy andando, ¿no? Mientras que, y bueno, eso al final, pues hay que saber que luego todo puede cambiar, ¿no? Pero hay que saber en qué te metes. ¿Y cómo? Y por lo menos tener tu roadmap, aunque luego cambie, ¿no? Pero sí. Otro muy común, que podríamos seguir así mucho tiempo, sería... Sí, pero bueno, esas son las claves que al final... Claro, pero sería creer, o sea, que ellos se creen lo que ya va a funcionar sin haber hablado siquiera con los clientes. O sea, el mayor error es no hablar constantemente con los clientes. Con el mercado. Y con el mercado y con todo el mundo sobre tu proyecto. Desde luego. Y en tu caso, Miguel, el que más se ha repetido de los emprendedores que han llegado aquí... De los más que tenemos dentro del campus, entre nuestros emprendedores, el pensar que lo pueden hacer todo solo, que no necesitan a nadie, ni ningún consejo, ni ningún tipo de acompañamiento, porque ya lo saben, porque ellos dominan el área que están trabajando, que a mí me parece de los peores. Y luego hay otro error que también cometen mucho, es el no ir a las fuentes de financiación adecuadas. Correcto, muchos de los emprendedores, y no tienen por qué ser startups, también tenemos muchas pymes, muchos de los emprendedores no saben que hay muchas maneras de financiarse. Y piensan la combinación, que la ronda de inversión es lo único que pueden hacer. Y eso es absolutamente falso. Lo mejor que puedes hacer siempre para tu negocio es montar esa hoja de ruta de financiación, que lo decimos desde el campus. Haz esa hoja de ruta, planifícala bien y luego
faséala, trocéala y tendrás a tu disposición un montón de fuentes de financiación que te van a acompañar. El equity normalmente es la financiación más cara que existe. Bueno, y sobre todo tener esa combinación, me encanta eso que has dicho, ¿no? El equity es lo más caro al final, o sea, tener esa combinación adecuada, bueno, financiación pública, privada, todas las opciones posibles y evidentemente no tienes por qué conocerlas todas porque te dedicas a sacar tu proyecto adelante, ¿no? Entonces al final también ponerte en manos de quien te pueda ayudar. Hay un error que yo también veo muy a menudo, no sé si lo vivís vosotros, ¿no? Muchas veces se olvidan de, bueno, los números no existen, la tesorería no se revisa, es decir, eso lo lleva mi asesor. A mí cuando me llegan y me dicen, perdón, ¿cuánto? No, eso lo lleva mi asesor. No, eso lo tengo externalizado. Pero ¿cuánto has facturado? ¿Cuánto vas a facturar? ¿Cuál es tu cuenta de resultados? O sea, 3 o 4 preguntas que te demuestran, o sea, terror a los números. Y no revisar la tesorería. La tesorería hay que revisarla constantemente y también parece que se olvida, ¿no? ¿Cómo lo vivís? A ver, yo cuando son negocios ya en marcha, es crítico que le preguntas 4 cosas sobre su negocio y no sepa los 4 números principales. Pero ¿qué pasa, eh? Sí, pero esto es como, a ver, es como te has metido a correr con un Ferrari en Montmeló con los ojos vendados, porque no sabes la siguiente curva que viene. Absolutamente. Entonces, claro, o sea, tienes que tener 4 números, la tesorería es clave. Fundamental. O sea, esa es clave, porque tienes que saber cuánto dinero tienes, para cuánto tiempo, para cuánto te llega. y tal, y entonces tienes que ver tu cuenta bancaria cómo se va moviendo, ¿no? Y es asombroso, pero es verdad que métricas muy clave de los negocios no las saben. No las saben, ¿no? Yo siempre digo que los números no muerden y cuanto antes te pongas delante de ellos y te hagas amiguito de tus números, mejor para tu empresa y tu proyecto. Al final un emprendedor es un empresario y se nos olvida a veces, ¿no? Entonces, como bueno, es tecnológico, bueno, también Venture Capital pues está ahí para invertir en negocios que quizá eso no podrían crecer de manera orgánica. Claro. O podían crecer de manera orgánica, pero nosotros estamos ahí para que puedan crecer de una manera inorgánica. O sea, claro. Pero tiene que haber un negocio detrás, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que decía antes, ¿no? Esa visión completa de un dueño de negocio que tienen que tener, ¿no? De hecho, a ver, otro Venture Capital con el que tenemos varias invertidas decía que para ellos era crítico que cuando pedían los números, si tardaban más de 24 horas ya no invertían. Es que no los tienen. Ya no invertían. Me encantan estos rinconcitos donde damos un montón de claves a los espectadores, pues bueno, para que se las vayan apuntando. O sea, tienes que tener tus números cuando sales a buscar financiación. Es otro de los grandes errores. Pensar que el discurso es exactamente igual para todos los fondos, para todos los inversores, para un business angel, para un VC, que para ir al banco. Pero incluso a veces a mí me hacen el pitch de cliente. Claro. Que le digo que muy bien, que el producto que muy bien, pero yo tengo que ver el negocio detrás, ¿no? O sea, y la visión. Entonces, sí. Eso que has dicho, Mariló, del pitch adaptado a quien se lo vayas a contar, es increíble cuando muchas veces estamos con solicitudes de NISA y el emprendedor no reconoce, por ejemplo, esto no son mis números, no. O sea, es que tú tienes que hablar un idioma distinto para cada uno. Sí. Un idioma para NISA, un idioma para el banco, un idioma para el renting, un idioma para la ronda. Tienes que enseñarles cosas diferentes porque cada uno te pide una cosa distinta. No les des nada que no te piden, daleros lo que te piden. Sin duda. Bueno, tenemos un montón de preguntas que vamos recogiendo de nuestros espectadores en nuestro Telementoring. Te recuerdo que puedes dejarnos tus consultas escribiendo un correo a negociosdecarnehueso@negocios.es y no tenemos mucho tiempo, pero al menos vamos a tratar de contestar alguna que si no se nos acumula. Nos dice, buenos días, os escribo desde Granada, tengo una startup de software y hasta ahora me he financiado con lo que llamáis las 3 Fs, hasta 50.000 euros. Necesito 200.000 para escalar el proyecto. ¿Qué tipo de fondos o fuentes de financiación adicionales me recomendáis para empezar? Pues venga, Enrique. A ver, yo al hilo un poco de lo que comentábamos aquí ahora de cuál es la mejor financiación, que entiendo que en este caso necesitará algo más adicional, pero la mejor financiación siempre es el margen de venta con tus clientes. Con tus clientes, tal cual. Vende, sin duda. Y ese es el mejor dinero. Después, a ver, ahora mismo para un negocio que está incipiente, ir, como ha nombrado, a ENISA o otras posibilidades de acceder a financiación muy blanda, sin garantías,
pues puede llegar a darle un volumen similar, completando solo con un poquito más a lo mejor de las Fs que ya tiene, ¿vale? Entonces ya podría completar, llegar con una buena foto en base a las ventas que está teniendo y con el capital que ya ha tenido de las Fs, pues tener dinero de NISA y llegar ya prácticamente a esas cifras que está comentando de 200.000. Luego, si no, pues oye, se puede ir a buscar esos inversores, ese equity que es más caro, pero sobre todo no solo es porque es más caro a nivel dinero, es que te metes un socio. Claro. Y meterte un socio es casarte. Y meterte un socio es que ya no decides tú las cosas solo en la ducha. Es que tienes más cosas. Claro. Tienes que, entonces, y yo creo que es pues, bastante más incómodo. Y muchas veces pues, el socio que entra para salir. Claro. Con lo cual tienes que también tener esa visión de hasta dónde voy a llegar en el momento en que este hombre pues, o esta empresa que me está invirtiendo en mí tenga ya ese retorno y salga, ¿no? Sí. Dentro de esto y en esas fases tempranas, pues sería ir a redes de Business Angel o también en esas fases muy tempranas se puede ir a plataformas de crowdfunding. De crowdfunding, ¿vale? sí, esa es la que... Y a ver, en cifras así de 200.000... Nosotros tenemos también como un vehículo muy temprano que podemos llegar a Draper One, Draper V1, por ejemplo. En Draper V1, por ejemplo, ¿no? Que podemos Pero poner tickets fíjate, de Enrique, 50.000. desde 50.000. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era el ticket también que antes me olvidé de preguntaros? Desde 50.000 entráis con Sí, ese a ver, ticket. 50.000 es la parte que tenemos de Venture Partners para Vale. muy early stage. Realmente nuestro, lo que llaman, ¿no? Sweet spot, ¿no? Lo que solemos hacer nosotros, Sí. sería más tickets de 200.000 en rondas de $500,000 a 700, 800. Vale, bueno, es que esa pregunta también nos quedaba, pero fíjate, hay algo que no sé si coincidís. Has dicho un montón de cosas que para quien no esté familiarizado con el mundo de la inversión y la financiación le puede parecer, pues bueno, pues Dios mío, ¿esto qué es? Nuestra recomendación siempre, y aquí lo decimos mucho, ponte en manos de alguien que te acompañe, que te ayude, que vaya diciéndote, pues mira, identifica este fondo para esta fase, esta red de Business Angel, esta plataforma de crowdfunding, este NISA y lo que sea, ¿no? O este renting tecnológico para financiar tus equipos, ¿no? Es decir, Totalmente. Sí, busca a esos compañeros, Sí. nos quedamos sin tiempo y podemos estar aquí hablando hasta mañana y ya me están diciendo que quería pediros un consejo rapidísimo de 2 segundos para nuestros emprendedores, rápido. Raquel, un consejo para quien esté pensando salir ahora a financiación y aún no sepa si dar el paso. Rápidamente, ¿qué le dirías? Pues eso, que se rodee de gente que cuente su proyecto y que escuche a la gente que ha pasado por ahí. Que escuche y que aprenda de la experiencia. Enrique. Al hilo de lo que he dicho antes, hablar constantemente con tu cliente. Tienes que conocer a tu cliente casi mejor de lo que él se conoce. Fundamental, conocer tu mercado. Miguel. Pues diría, no lo hagas solo y si vas a pedir financiación, pregunta y sé consciente de todas las posibilidades que hay, no te quedes en una. Bueno, pues esperamos haber dado un montón de claves y soluciones por si estás en cualquiera de las fases de arrancar o lanzar tu proyecto. Muchísimas gracias, A ti, Raquel, a ti. Enrique, Un placer. Miguel. Os traeremos más a seguir hablando de muchas más cosas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te recuerdo que puedes ver de nuevo este programa y todos los anteriores en el QR que aparece en pantalla y seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Te espero mañana con más historias de carne y hueso aquí en Negocios Televisión. No me faltes. Hasta mañana.